aquí es cómo argumentamos, cómo respondemos hacia ese enfoque de la agroecología. Yo diría incluso que como que excluyen a la producción orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué elementos consideran ustedes que debemos manejar en una estrategia para revertir o por lo menos convivir entre ambos conceptos? Esa es como mi pregunta central para ustedes. Yo quisiera que le diéramos ese enfoque a esta mesa de trabajo y para eso Ángela nos va a ayudar con pues algunas reflexiones, que nos comparta su experiencia, sus puntos de vista. Ella pues ha sido central en la discusión, no solo en el tema de la eh, ganadería sustentable, sino que en el sistema mismo, de que también hay una crítica fuerte si la ganadería es orgánica o no. Se critica mucho que el comer carne es atentar contra el medio ambiente, etcétera. Y la verdad es que Ángela ha liderado este tema, tiene bastantes conocimientos y por eso eh, considero muy valioso escuchar su punto de vista y de ahí vamos abriendo el análisis y la discusión. Ángela está en Brasil y también, bueno, no dijo, pero es un activo importante en IFOAM América Latina, en IFOAM Internacional. Este, pues efectivamente, junto con Hernán y otros, pues de hace mucho tiempo, pues tienen un trabajo arduo y que seguramente no va a ser suficiente unos minutos, pero lo que nos pueda compartir Ángela va a ser valioso. Adelante. Bueno, gracias, Homero, por tus palabras y yo estoy muy contenta de recibir esta invitación de ustedes, ahí con tantos productores y con gente que ya está en el tema, entonces eso facilita mucho la comprensión. Y te comento que aquí es igual, aquí tenemos igual, así esos, bueno, decir, problemitas ahí con los grupos relacionados con la agroecología, que dicen lo mismo, que los orgánicos no son completos, etcétera. Y también me preocupa mucho la entrada en escena, como se dice aquí, de estas ideas ahí que el ganado friegue el ambiente y que entonces tenemos que disminuir el consumo de carne, leche y tal vez hasta huevos para salvar el planeta. Y por otro lado también la gente ahí que dice que los animales sufren, entonces para no dañar los animales y todo eso. Y entonces les invito entonces a ver los datos aquí que reunimos aquí sobre este tema que es una importancia enorme, no solo para la humanidad que está en este momento así de tantas crisis que ni que hablar, pero también con que tiene que producir alimentos para la población que sigue creciendo, pero al mismo tiempo tiene que preservar los ambientes, los biomas y su biodiversidad. Y ese es el desafío que tenemos. Y bueno, entonces en eso estamos y me preocupa mucho que el movimiento agroecológico se está
dejando llevar por estas corrientes de pensamiento que a mí me parece que son, como dice la Vandana Shiva, que son los mismos grupos de grandes empresas que quieren vender sus alimentos fakes, como yo llamo, de base vegetal o de laboratorio, y que así como vinieron el siglo pasado con la Revolución Verde, que con eso si usas pesticidas y todos nuestros insumos vamos a combatir el hambre, y después vinieron en los años 80 los transgénicos y con los mismos discursos, y ahora vienen con estos alimentos ultraprocesados y vienen otra vez con lo mismo. Como si, solo para encerrar esta mi introducción, como si el hambre en el mundo fuese por falta de alimentos. En mi país el ejemplo que esto no es verdad. Somos el primero, segundo productor mundial de carne y de granos y de leche, no sé cuánto, y hay 30 millones de brasileños hambrientos. El hambre en el mundo no es por falta de comida, es por problemas sociales, distribución, mala administración, etcétera, 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 pero no es porque falta comida. Tal vez si la población sigue aumentando, bueno, un día llegaremos a este punto, pero en este momento este argumento no se justifica porque y mi país aquí, no sé cómo es México, pero me parece que también es un gran productor de productos agroecológicos, de alimentos también. Y bueno, y hay cálculos de lo que se produce en el mundo dividido por el número de personas y hay comida suficiente para todos. Ok, Entonces, no es así que vamos a hacer todo lo que sea posible para aumentar la producción porque falta comida. No, no falta comida. Ah, informaciones y datos de agencias que tienen autoridad mundial, como el caso aquí de escritorio de FAO para América Latina, y que dice que los sistemas de producción pecuaria son una estrategia social, económica, cultural más adecuada para mantener las comunidades, para la subsistencia, para los ecosistemas, para la conservación de la fauna silvestre y además de valores, culturas y tradiciones. Entonces no es algo así que estamos diciendo por de nuestra cabeza. Y, y bueno, y también los trabajos de anteriores de FAO ya hablaba de la importancia de los animales en el mundo, sobre todo para las poblaciones más carentes, los más chicos, y con no solo proteína de alta calidad, como también nutrientes para el suelo y además de cuero, lana y bueno, tracción, trabajo, civilización. Entonces, la ganadería tiene una importancia enorme social y ambiental para la humanidad. Estos animales tienen la maravillosa capacidad de transformar pasto en alimento de alta calidad, como carne, como leche, cuero, lana, abono, fuerza de trabajo. Tiene muchas ventajas, muchos años que la humanidad tiene una simbiosis con esos animales. Quiero hablar un poquito entonces del impacto esto en la cuestión ambiental. Bueno, hay trabajos que muestran ahí que los herbívoros están en el planeta millones de años y anteriormente ha habido grandes rebaños de esos animales en los Estados Unidos, en África los elefantes, y en la Gran Bretaña el venados. Entonces siempre, y sí, con la digestión, es verdad que con la digestión de la celulosa, ellos liberan el metano, que sí es cierto que el metano tiene un poder calórico, eso sí es cierto, pero ellos hacen parte de lo que se llama el ciclo del carbono. Entonces los animales comen el pasto, en la digestión liberan el metano y el metano en 10, 12 años se degrada en gas carbónico y las plantas lo captan otra vez para la fotosíntesis. Entonces eso es el ciclo del carbono. Entonces, por tanto, el ganado no pone carbonos extras en el aire.
Quien hace eso es la quema del petróleo, de los combustibles fósiles que están adentro de la tierra y le traen de ahí y ahí queman. O la quema de florestas también, porque entonces libera todo el carbono que está en las maderas, las estructuras, las raíces. Entonces, el primer punto es eso, que el ganado no pone carbono extra. Pero claro que esto funciona bien si el ganado está en pastos. Si es criado en los feedlots, en confinamientos, que no hay pastura, entonces el resultado es otro. ¿Por qué? Bueno, es cierto que el ganado que come granos emite menos metano, pero como no está en pasturas, hay cero de captación de carbono. Mientras que el ganado que está en pastos emite más metano, pero la pastura bien manejada captura más y el saldo es de captura. Bien, entonces ese es el primer punto. Otro punto que yo agarré la institución mundial de evaluación del clima y, y ellos han hecho, eso es en 2020, han hecho esta publicación que dice que cuánto de cada sector del planeta contribuye para los gases de calentamiento. Entonces, la energía, que con la industria y transporte y construcción es de 73,2%. La agricultura y floresta, junto con agricultura y ganadería, es de 18,4%. Y la ganadería 5,8%. Porque no sé por ahí, pero por aquí hay todos los días, cada semana hay periódicos ahí que dicen, la ganadería es responsable por 50%, 60% del calentamiento del planeta. Eso no es verdad. Y aquí están los datos oficiales. Entonces, es importante que tengamos estos datos y empezamos a contestar, se dice, no sé si en español también se dice contestar, a mostrar esos datos. Y el problema, hay gente que me dice, pero bueno, ¿y por qué tantas acusaciones? Porque la mayoría de los estudios son hechos en estos ganados de Europa, Estados Unidos, que más del 90% son en estas condiciones. Y aquí sí, en estas condiciones, sí hay una liberación de más de metano, que no hay nada de captación, pero la emisión de gases también va por la producción de los granos, de transporte de los granos, de distribución, el acúmulo de dejetos también, eso también friega también el lugar. Entonces, el problema no son los animales, el problema son los humanos que ponen los animales en condiciones que fregan el ambiente. Toda producción de alimento en el mundo tiene un impacto en el ambiente y este impacto puede ser positivo o puede ser negativo según lo que hacemos. Entonces, la agricultura mal manejada, mismo en pasturas mal manejadas, no va a ser buen resultado. Y una agricultura, base agroecológica regenerativa tiene resultados excelentes. Y también el resultado también impacta el bienestar de los animales, y con eso el sistema inmunológico, y con eso si aquí se están más impactados, se enferman más, entonces gastan más medicinas. Entonces, un sistema que todo va, de mi punto de vista, todo va a lo peor. Pero los humanos quieren en su óptica reduccionista, quieren el máximo de lucro en el mínimo de tiempo y no sé qué, no sé qué. Entonces, aquí no sé cómo están ahí, pero aquí están empezando ya un poco de esos sistemas. Pero bueno. Entonces, esto sí, no hay como decir que esto aquí no fregue el ambiente y todo el cuestión de qué manera estamos manteniendo los animales. Puede ser aquí, si son fotos aquí del sur de Brasil, aquí del Pampa, que muestra aquí la convivencia del ganado con la vida silvestre, bueno, que fertiliza el suelo, que es necesaria para estos biomas. Y tiene una convivencia pacífica y linda y funciona bien. Y bueno, ya hay trabajos ya mostrando la importancia de la fertilización que hace el ganado en los biomas. Y bueno, ahí más cerca de ustedes, aquí hay
trabajos lindos también de sistemas silvopastoriz, también en florestas y con ganado. Es un trabajo aquí de Colombia, ali, que recuperaron florestas con manejo de bovinos e inclusive ovinos, eso sin lana. Entonces, en todos los biomas, creo, menos los biomas de desierto y los helados, en todos los otros biomas, los herbívoros son importantes para la fertilización del suelo, la integración de los árboles con los sistemas productivos. Bueno, esto todo ya sabemos. Yo visité esta reserva elático allí en Colombia, en que ellos han recuperado las florestas con el manejo de bovinos y búfalos. Lindo, lindo ese trabajo de ellos ahí. Y les tienen todo el video que muestran cómo era la floresta degradada y después cuando empezaron a manejar los resultados. Entonces, esto tenemos que mostrar. Y ahora, este año, en febrero de este año, la FAO publicó esta primera evaluación mundial del carbono en el suelo de los pastizales. Eso fue el 14 de febrero de este año. Y las conclusiones que ellos dicen que después de los océanos, las pasturas con ganado arriba es la mejor opción que el planeta tiene para captura de carbono. Quien quiere ir buscar, esto está en varios idiomas ahí, está aquí, la foto lo puse en español, pero está en inglés, creo que tienen 4 o 5 idiomas ahí. Entonces, de ahí ya tenemos muchos buenos, excelentes argumentos para mostrar que no es así, que todo el ganado friega el ambiente. Este manual de agricultura orgánica está bien interesante y también tenemos este guía de transición a ganadería orgánica. Son dos publicaciones bien. Dentro de la estrategia, creo que sí valdría la pena, si hay datos o algunos indicadores, caracterizar los diferentes sistemas de producción. O sea, ya se hablaba del sistema de producción de corral o estabulado, como se le dice aquí en México, que es el que decíamos más contaminante. Pero dentro de los que manejan pastizales hay diferencias. Hay algunos que manejan un pastizal en forma extensiva, otros en forma intensiva, los que hacen agrosilvopastoril, los que hacen rotación con sistema Boissin. En México hay una experiencia con productores de Poza Rica, en Veracruz, en donde el ganado, aparte de fertilizar o de abonar, dispersa las semillas, porque ese ganado come fruta. Los productores hacen cercos vivos, y esos cercos vivos son bancos de proteína, es decir, con leguminosas. Entonces el ganado ramonea esos cercos vivos y tiene ahí un aporte proteínico. Aparte el mismo ganado hace poda de los árboles, y como decía, el ganado consume fruta. Esto incrementa la materia orgánica en el suelo y protege a los ranchos de la sequía. Hace 2 meses, un mes y medio que fue la canícula en México, nosotros hemos visitado en esa época al productor, y es el único rancho que tiene pasto verde, bueno, tiene selva, porque como dije al principio, recuperó también parte de la selva al diseminar algunas especies, y creo que eso es importante, tener esos indicadores como el incremento de materia orgánica en el suelo. Hay un dato, porque hay un libro del INECOL de Veracruz que dice que por cada incremento de un punto porcentual en la materia orgánica que exista en el suelo, se va a incrementar la capacidad de captación de agua en 150,000 litros por hectárea. Entonces, ese libro lo tenemos también aquí en PDF, lo podemos compartir, y ahí vienen muchos otros datos. Y no perder de vista también que, así como se hablaba del ciclo del carbono, y que vuelve prácticamente neutro el tema de la emisión de gases, en este caso de metano, pasa algo similar con el ciclo del nitrógeno y obviamente con el agua, como ya mencioné. Entonces, creo que rescatar esos tres y ayudar a tener indicadores para caracterizar cada sistema de producción nos va a ayudar más a la discusión y pues a establecer las diferencias, ¿no? Porque aún dentro de sistemas de pastoreo puede haber algunos más eficientes que otros,
y hay algunos como eh, que se practica en ganadería tradicional en México que cuando no se tiene cuidado pueden provocar erosión y eso no, no queremos, ¿no? Y también de la importancia también del suelo, que cuando está más nutrido capta más agua y con eso abastece los acuíferos y todo eso, los servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo, Homero, que en este evento ahí que ustedes van a tener en diciembre, no sé cuándo será, y ustedes podrían proponer una mesa redonda, no sé, algo sobre esta cuestión de la importancia de la ganadería, porque ya tenemos muchos buenos argumentos y hay que frenar un poco de todas esas acusaciones. No sé ahí, pero aquí mucha gente de la ciudad está convencido que tiene que disminuir carne y leche y huevos para salvar el planeta. Los veganos aquí están y no escuchan lo que hablas, no adelantan, no quieren escuchar. Son poblaciones urbanas muy alejadas de los sistemas agroecosistemas, no entienden cuando uno trata de explicar todo eso. Pero bueno, Quiero comentar varias cosas. Primero, que apicultura también es ganadería, para empezar, y es la base de toda la agricultura, ¿no? De todo. Es decir, si no hay abejas, todo se muere. Y no podemos descartar la apicultura de la ganadería. Misma Ángela lo comentó, son los productos de la ganadería, es miel. sí, Segunda cosa que yo creo que está en la clave es que a mí me asusta cómo la gente que ahorita, ya todos son agroecológicos, ¿eh? Ya entonces me asusta ver cómo todas estas nuevas, ¿no? Estas personas que aquí en México, pues todos los conocemos, ya se consideran agroecológicos porque tienen argumentos para sostener que aun cuando echan pesticidas y, o sea, herbicidas y insecticidas, en fin, siguen siendo agroecológicos. El problema es también que yo creo que en la parte orgánica, mientras nosotros estemos utilizando herbicidas o pesticidas o insecticidas, aun cuando sean orgánicos, tenemos que integrar dos palabras claves, que es conservación y preservación. Es decir, la agroecología no puede ir desligada de la conservación y la preservación de la naturaleza. Es decir, mientras estemos destruyendo y estemos acabando con nuestros sistemas, eso no es ecológico. O sea, y no puede ponerle ningún nombre. O sea, mientras estemos acabando con eso, puedo parecer muy puritano, pero ahorita que hablamos de metano, yo digo, bueno, primero midamos el de los seres humanos, ¿no? El metano de los seres humanos, a ver cuánto producimos y el nivel de contaminación que estamos produciendo nosotros. Entonces, una de las cuestiones importantes en cuanto a la ganadería es que una ganadería, como muy bien, me agradó mucho cómo Raúl lo manejó, me parece que es efectivamente así. Una ganadería bien manejada, acorde con nuestras necesidades y realidades, creo que eso no está en discusión que exista. Incluso porque la ganadería es parte también de la conservación y la preservación de los recursos. Y por supuesto para la alimentación humana, ¿no? Es clarísimo que es necesaria, aún con todas estas nuevas corrientes. Bueno, quisiera que dejar esto como mi primera intervención nada más, y vuelvo a subrayar, yo ya no estoy hablando de mejoramiento ecológico, o mejoramiento de los temas ecológicos, no, ya ni eso. Yo ahorita creo que lo urgente es la preservación y la conservación de nuestros sistemas ecológicos. Y si la agricultura orgánica, o sea, si los orgánicos no tenemos claro qué es la conservación y la preservación, seguiremos siendo atacados. Pero tampoco es posible que los sistemas convencionales se hagan llamar agroecológicos cuando no están en pro de la conservación y la preservación de los recursos naturales. El primero es el marco regulatorio, como ya lo decías al principio, Homero. Sí. O sea, en México y a nivel mundial, la agricultura orgánica tiene ya un marco regulatorio y eso ya es un gran avance, cosa que a lo mejor la agroecología, como decía Luis Enrique, no se terminan de poner de acuerdo qué se acepta y qué no. Entonces creo que ese es un buen argumento. Y el otro argumento, pues, es precisamente dentro de ese marco regulatorio, nosotros sí tenemos bien claros los principios,
de la agricultura orgánica y tendríamos que ir enfocándonos en cada vez hacerlos valer más. Me acuerdo mucho de algunos comentarios que de pronto hacía Taurino, que está a veces en agricultura, una autocrítica, que a veces estábamos lejos de cumplir con los principios de la producción orgánica, y ahí es donde quizá tenemos que trabajar en todos los ámbitos, pero es una gran ventaja que tengamos un marco regulatorio. Yo creo que algo que hay que destacar acá en el tema de la salud es que la utilización de algunos microorganismos, pensemos, no sé, en Metarrhizum, en Beauveria, que está siendo muy frecuente en la ganadería orgánica, nos permite eliminar, por ejemplo, las garrapatas. Y eso, pues, de manera directa, diríamos, bueno, está bien, es el control de la salud animal, pero estamos al menos en una estrategia donde no estamos contaminando el agua, porque cada vez que aplicamos un plaguicida para el control de garrapatas, todo eso se está lixiviando al suelo y eso está contaminando a los acuíferos. Tal vez no lo hemos medido, pero lo cierto es que es innegable que tarde que temprano esos residuos tóxicos llegan al acuífero. Entonces, esa es una gran aportación de la ganadería o de la normatividad propia de la agricultura orgánica, y eso hay que destacarlo. Dos, la quema de los potreros se sigue haciendo en este manejo agroecológico, cosa que en la ganadería orgánica no se hace y lo estamos resolviendo con diferentes estrategias, entre ellas la aplicación de microorganismos. Y lo que se ve, tal vez no lo tenemos cuantificado, pero existen experiencias, es que los pastos simplemente se mantienen verdes, ¿no? Y como ya señalaba Raúl, miren, 1 kilo de materia orgánica, ese estiércol que están produciendo los animales, que se queda ahí en el potrero, que tarde que temprano se humifica y mineraliza, 1 kilo de materia orgánica humificada nos almacena 20 litros de agua. Entonces, si un animal está produciendo promedio unos 4 kilos, 140 gramos de estiércol en base seca, de manera indirecta, en ese pastoreo racional que fomenta la ganadería orgánica, estamos, digamos, ayudando a que el ciclo hidrológico no se interrumpa. Caso contrario, la escorrentía es muy fuerte. Entonces, yo creo que hay que señalarlo, porque uno de los grandes límites planetarios hoy por hoy es el agua. Entonces, más allá de todas estas prácticas que ya señaló Ángela, creo que aunque de manera cualitativa tenemos la referencia, porque lo hemos visto, aunque no lo hemos medido, hay que señalarlo. En el caso de México, nuestro hato ganadero ronda, según el 2019, en 31.3 millones de cabezas, ¿sí? El CIAP lamentablemente no logra diferenciar cuánto está estabulado y cuánto anda en potreros. Pero considerando la cantidad de estiércol que produce un animal, son 47 millones de toneladas de estiércol al año, lo que tenemos en México. Entonces, fuera de esa ganadería empresarial como la de SK, que está haciendo composta, y no porque estén convencidos de hacerla, sino porque, digamos, la normatividad de los Estados Unidos le dice que tiene que hacer algo con el manejo de los estiércoles, lo hace. Entonces, lo que tenemos que señalar es que en la agricultura orgánica se fomenta la gestión del estiércol, cosa que no se hace en el otro manejo, que antes le llamábamos convencional y que ahora de manera elegante le llamamos agroecológico, pero al final de cuentas sigue la gestión sin ninguna regulación. Entonces yo creo que esa es la gran aportación. ¿Qué significa para digamos, la cuestión planetaria tener esta gestión de los estiércoles? Pues es bajarle un poquito a la emisión de metano, pero yo creo que lo más dramático es la emisión de los óxidos de nitrógeno. El óxido nitroso
Pues afortunadamente, un gramo nos contamina. Vamos, el óxido nitroso en la atmósfera lo medimos en partes por billón, ¿sí? Entonces yo necesito en 1 millón de litros de aire, 1 gramo, ¿sí? Entonces, la cantidad de óxido nitroso que estamos generando en la ganadería convencional, hoy elegantemente llamada agroecológica, es enorme. En cambio, en la ganadería que está regulada bajo el enfoque orgánico, se está suprimiendo. ¿Por qué? Porque justamente cuando se hace el proceso de compostaje es un proceso aeróbico. Entonces, en ese proceso aeróbico, los volteos que regula el proceso del compostaje, que dice 5 volteos, etcétera, etcétera, bueno, nos permite que el oxígeno, al menos en ese, digamos, proceso de manipulación, no forme el óxido nitroso. Bueno, yo creo que retomando también este punto que ya mencionaba Raúl, sobre todo el de considerar que la agricultura orgánica pues tiene unos principios y tiene unos fines esenciales de la agricultura orgánica, ¿no? Y desde esos fines esenciales de la agricultura se considera como todo integral y no es así como que es solamente el objetivo de producir por la cuestión de mercado, sino que también ahí incluye la parte de la integración de la ganadería, incluye también lo que es la parte social, mejorar condiciones de vida de los agricultores y de todos los sectores que intervienen en el proceso de la producción, ¿no? Entonces, desde ahí estamos considerando un manejo integral. Ahora también retomar un poquito lo que es la historia, Jimé. Retomar un poquito lo que es la historia también de cómo inicia la agricultura orgánica. No inicia desde un centro de investigación, desde una universidad, para tener ya los elementos teóricos que integrar. Ahí yo veo también un punto muy importante, ¿no? Cuando desde la agroecología siento que fue como después y se fue como más ligando a la cuestión ya quizá de investigación en algunos temas, no sé, pero la agricultura orgánica siento que nace más desde la práctica y desde una necesidad de los productores. Y entonces, cuando se establecen las normas de la producción orgánica, empieza también a ver un poco más allá de qué más se puede proteger para decir, bueno, este producto es orgánico porque se está protegiendo suelo, agua, aire, salud, todo. Entonces, también el otro punto es que pues surge después la necesidad de la certificación. Entonces, cuando, por ejemplo, veo un punto ahí importante, que las normas señalan el tema de rotación de cultivo, asociación y que se va ligando a la parte de la biodiversidad y que esa biodiversidad no está solamente en lo que vemos al exterior, que si hay diferentes cultivos o no, sino la biodiversidad incluso desde el nivel del suelo, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene también una parte que quizá tenemos que retomar y reconocer también lo que a nivel de como producción orgánica a veces pues cuesta integrar en la práctica. Por ejemplo, el productor que se dedica a los cultivos básicos, a lo mejor se le facilita hacer la rotación de cultivos, pero no es tan fácil de repente manejar esas prácticas agroecológicas que se habla de la asociación, intercalación, frutales, cultivos anuales y entre otros, ¿no? Y eso es justamente una parte que también se requiere retomar y fortalecer más en la parte del tema de certificación, ¿no? Cuando evaluamos esos puntos, pero que sin embargo se están retomando también porque es una necesidad en ese proceso y que estamos conscientes de ello.
A diferencia de un cultivo perenne, hablando de cafetales, cacaotales, vainilla, que se produce un ambiente natural donde facilita más el mantenimiento de la diversidad, en este caso, por ejemplo, de árboles de sombra. Y ahí tenemos el claro ejemplo con lo cual, al menos en la experiencia de México, que fue iniciando la producción orgánica. Entonces, eh, pero también la ventaja o no sé, algo positivo que quizá podríamos ver como para los que promovemos la agricultura orgánica es que retomamos temas o actividades o prácticas que el productor puede integrar en su proceso de manejo orgánico. Entonces ahí yo diría, ¿qué hay de bueno en la agroecología, de las técnicas que se proponen? Eso igual si se complementa con lo orgánico, pues adelante, o sea, no estamos peleados con ello, ¿no? Entonces también habría que cuestionar un poco, no podemos trabajar solamente bajo un solo concepto, porque desde ahí estamos contradiciéndonos ante la biodiversidad, perdón, la biodiversidad también, o incluso de ideas y de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo de la permacultura o de la agricultura biodinámica? Igual tampoco se están apegando a la agroecología. Entonces, más bien hay que integrar en vez de retomar esos puntos como algo que no ayuda o no sé cuál sea en sí la dificultad con lo orgánico, quizá por lo que es, tiene que estar certificado, representa un costo, pero también es el proceso de cómo inició, es parte de su historia y es parte de lo que permitió ese desarrollo de la agricultura orgánica hasta lo que se ha llegado hasta este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más bien hay que trabajar más en que como personas, como profesionales, también ser más abiertos, ¿no? Ante las diferentes opciones que hay, que al final el objetivo común es preservar el medio ambiente, los recursos naturales. Incluso dentro de los fines de la agricultura orgánica, pues menciona también el tema de conservación o preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones. Entonces, hay puntos en común que son hacia los que habría que prestar atención y decir, bueno, entonces vamos hacia este rumbo, independientemente de cómo se le llame, ¿no? Del potencial de calentamiento de los tres principales gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono tiene, ellos han dicho que, bueno, se ha convencionado que era uno, potencial de calentamiento y tiempo de vida de 800 a 1000 años. El segundo es el metano, que es 20 veces, que tiene un potencial de calentamiento 20 veces mayor que el gas carbono, pero tiempo de vida de 10 o 12 años. Y el tercero, óxido nitroso, que es que se encuentra cuando se usa un fertilizante nitrogenado con oxígeno, tiene un potencial 300 veces mayor y 120 años. Entonces, pero nadie casi escucha hablar de eso. No sé ahí, pero aquí en Brasil, en el año 22 han utilizado 41,6 millones de toneladas de fertilizantes. Entonces podemos imaginar cuánto de esos gases de óxido nitroso se ha producido, pero nadie habla de eso. Solo hablan del ganado, del metano del ganado, todo el tiempo. Entonces, esas son informaciones que tenemos que empezar también a divulgar en nuestras participaciones, en la prensa y todo eso, en los encuentros, seminarios, congresos. Hay que poner esos datos también. Y otro que he ido a buscar, los servicios ecosistémicos del ganado, entonces el secuestro de carbono, la manutención de la vida silvestre, inclusive los polinizadores, enemigos naturales de plagas y molestias, y la rotación importante para manutención de todo ese sistema. Después esto del suelo, que el suelo bien con una microbiota fuerte es más poroso, absorbe mucho más agua, abastece los acuíferos.
esos son llamados los servicios ecosistémicos. Después, bueno, la fertilización del suelo bueno, y aparte también turística de la manutención de los biomas. Yo no sé si nuestros biomas pueden sobrevivir sin los herbívoros. Y claro que depende, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una zona muy árida en nordeste de Brasil, ahí, bueno, no son estos bovinos, ahí son los caprinos, son las ovejas más criollas, entonces, así como en la zona ahí de Bolivia y zona alta y seca y dura, son esos cuyos, como llaman, ¿no ves? Entonces, hay varios animales que, inclusive hay trabajos de la FAO que dice eso, que a seguir este rumbo del planeta, de disminuir áreas fértiles y el calentamiento, que los animales tienen la capacidad de adaptación mucho mayor que los vegetales, que son más estrictos. Bueno, desde 2018 la FAO ya dice que la ganadería es fundamental para la seguridad alimentaria, que aporta carne, leche, huevos, aportan 34% de la proteína del mundo, y también vitaminas como A, B12 y minerales, hierro, zinc, calcio, riboflavina, y bueno, y otros servicios ahí. Pues entonces la FAO ya viene hablando de esto. Y el año pasado ellos han publicado una serie muy linda en portugués se dice infográficos, no sé cómo es en español, o sea, es un gráfico con muchos dibujos ahí. Bueno, ahí hablan esto, que los alimentos de origen animal son esenciales para mujeres embarazadas, para mujeres en periodo de lactancia, para niños, para adolescentes y para ancianos. Y después otra serie que hemos trabajado también con la Facultad de Veterinaria aquí el año pasado. Entonces hay justo específico de alimentos orgánicos. La diferencia nutricional que hay entre alimentos orgánicos y los alimentos que llamamos no orgánicos, convencionales. Entonces, leches orgánicos tienen 50% más de vitamina E, 75% más de carotenoides, 2 o 3 veces más de antioxidantes y altos niveles de omega 3. Y ahora, hace 2 semanas, en septiembre, ocurrió en Ginebra, en Suiza, la Conferencia Mundial de la FAO sobre transición a la ganadería sostenible. Y en YouTube tiene la grabación de sus presentaciones, algunas muy interesantes, vale la pena entrar ahí y bueno, y ellos que dicen que los humanos no pueden dejar de comer alimentos de origen animal, que en los vegetales no será posible de tener aporte de todo lo que los alimentos de origen animal nos proporcionan. Excluyen a la producción orgánica en las políticas públicas. En México, la verdad, Luis Enrique es testigo de que sí tenemos una regulación, han habido políticas públicas favorables, pero nos hemos pasado prácticamente un sexenio de pura saliva, o sea, de políticas públicas cero, no ha habido nada más que reuniones y reuniones y reuniones y no avanzamos en política pública. Sí, miren, lo que podemos rescatar hasta ahorita de la charla y de los comentarios de los diferentes compañeros es que algo extraño está pasando con el tema conceptual de la agroecología. Creo que si tratamos de sistematizar un poquito toda la charla de la mañana, pues en lo que coincidimos es que, digamos, en los 30, hasta los 30, la academia, vamos a llamarle así, desarrolló el concepto de ecosistema. Pero luego vino la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, y entonces ahí desarrollamos los plaguicidas, destacando los herbicidas. Y después, del 45 al 70, con el pretexto de que íbamos a acabar con la pobreza y el hambre, pues hicimos uso de todos esos plaguicidas.
Y es hasta el 72 cuando se crea IFUAN. Pero IFUAN, digamos, retoma por una parte todo este conocimiento que se venía construyendo en los 30. Yo creo que la primavera silenciosa revela, ¿no?, que ya habían una serie de daños y entonces dice, hey, no vamos por el camino correcto, y entonces se pincela toda esta normatividad que hoy tenemos. Está bien, pero la agroecología, digamos, IFUAN se formaliza a partir del 72 y con eso, digamos, conceptualmente queda, digamos, establecida ya la agricultura ecológica u orgánica, o como le querramos llamar, en cualquiera de sus activos. Pero la agroecología en esos momentos no estaba conceptualizada como tal. Tenía las bases del ecosistema que venía de los años 30. Y yo creo que todo este conocimiento que se da entre los años 30, lo de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Revolución Verde, sienta las bases para comenzar a construir ese concepto de la agroecología. Y como hoy la tenemos, vemos que hay tres grandes carriles. Uno, como ciencia, que retoma pues el ecosistema y que queremos aplicarla a nivel de las parcelas para producir alimentos sanos, y en gran medida, si vemos con crudeza, retoma los principios que están establecidos en la normatividad del 72 de IFUAN. ¿Sí? Luego, a partir de, yo creo, de cómo evolucionó la agricultura orgánica, vemos que la agroecología también se mueve en un carril que son las prácticas. Pero no necesariamente las prácticas que se están haciendo fueron producto de la ciencia, sino que más bien la ciencia agroecológica se está construyendo a partir de las prácticas. Pero luego se desarrolló un movimiento agroecológico. Y entonces, hoy en día, personalmente opino, y FAO también lo ha venido señalando, ¿no? La agroecología se está dimensionando en tres grandes ejes, como ciencia, como prácticas o como movimiento. El problema es que en México, sí, pues le pusimos un carril más del político. No como política pública, ¿no?, sino político como parte de la administración del gobierno. Entonces, ahí es donde comienza a construirse algo extraño en México, porque como ciencia pretendemos construir el desarrollo sustentable. Y entonces nos preocupa que el ciclo del nitrógeno, nos preocupan el ciclo del fósforo, que son los que están haciendo crisis dentro de todos los ciclos biogeoquímicos. Nos preocupa la biodiversidad, que en estos momentos es una situación por demás delicada. Nos preocupa la cuestión del agua, etcétera. Pero de repente en México, como señalaba Homero, pues este esquema agroecológico que implementa el gobierno no necesariamente se funda en la ciencia, no necesariamente fortalece las prácticas, ni mucho menos está consolidando el movimiento, sino que más bien toma estos tres carriles, en mi opinión, y se monta sobre ellos para hacernos creer que lo que están promoviendo es una cuestión agroecológica. Pero aquí comienzan los grandes problemas. Primero, necesitamos restaurar el medio ambiente. El 95% de los alimentos hoy se produce a partir del suelo. Entonces, ¿qué está pasando con el patrimonio suelo en México? Pues 30% de los suelos ácidos, 80% con los suelos sin carga eléctrica, no tienen capacidad de intercambio catiónico, y 71% con niveles bajos de materia orgánica. Y cuando tengo materia orgánica en niveles bajos, ¿qué ocurre? El suelo se compacta fácilmente. Y al no haber oxígeno en el suelo, entonces aquí viene lo perverso. Yo le aplico una fuente nitrogenada, llámese urea, y al no haber suficiente oxígeno, se desnitrifica. Y ahora sí, la aportación de óxido nitroso a la atmósfera es inmensamente grande.
Y entonces lo que en estos momentos tenemos es que nos dicen que estamos apoyando como a 800,000 productores que se benefician con agricultura para el bienestar. Y Pemex nos da unas cifras enormes de las toneladas de fertilizante, pero en la práctica, ¿qué dice la Secretaría de Agricultura? Son 600 kilos de fertilizante por productor, 300 de fertilizante nitrogenado, 300 de fósforo. Está bien, vamos a tomar ese dato, 300 kilos de fertilizante nitrogenado. Entonces, si esos 300 kilos de fertilizante nitrogenado, dominantemente urea, lo llevamos a unidades de nitrógeno, son 138 kilos de nitrógeno por hectárea. Y si, como dice la Secretaría de Agricultura, son 824,000 productores a los que les están dando el fertilizante, sorpresa, estamos liberando en esos momentos 34,112 toneladas, casi 35,000 toneladas de amoníaco, solamente por las altas temperaturas. ¿Qué estamos contribuyendo a la contaminación atmosférica? En consecuencia, ese amoníaco nos va a generar lluvia ácida y de ahí todo lo que eso implica. Eso no es grave. Lo grave es que estamos emitiendo el óxido nitroso. Y entonces ahí estamos en esos momentos aportando nada más de ese programa 1,137 toneladas de óxido nitroso. Alguien va a decir, ay, ¿qué tanto es 1,103 toneladas? Pero un gramo de óxido contamina 1 kilómetro por 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de altura. Eso es lo que me contamina en el aire. 1 kilo me contamina 1,000,000 de kilómetros a lo largo por 1 kilómetro al ancho por 1 kilómetro de altura. O sea, con 1 kilo de óxido nitroso estamos contaminando más allá del territorio nacional. Y estamos produciendo 1,137 toneladas de óxido nitroso de nuestro programa de agricultura para el bienestar, que lo quieren encuadrar como un programa con prácticas agroecológicas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando con la ciencia? ¿Dónde están esas prácticas ancestrales que traemos desde la época mesoamericana? ¿Dónde está la protección planetaria? Esto nos está llevando a una crisis climática más rápida de lo que nos estamos imaginando. Entonces, este año lo estamos viendo, 2023, uno de los años más calurosos, al menos de los últimos 50 años, por no decir más, y estas altas temperaturas, junto con el fenómeno del Niño, nos están llevando a un gran problema, una sequía terrible, porque la alta temperatura pues me deshidrata más rápido. ¿Y quiénes son los agroecosistemas más resilientes en estos momentos? Pues los que llevan prácticas orgánicas, nos guste o no nos guste. Ahorita lo estamos viendo en Tlaxcala. 2 años de este tipo de prácticas que nos permitieron que el agua se infiltre 48 centímetros. Y donde se aplican fertilizantes químicos, solamente se infiltra 30 centímetros. En 2 años estamos ganando 18 centímetros de infiltración, pero todavía no son orgánicos, todavía no están haciendo todas las prácticas. Yo quisiera ver esos cafetales orgánicos. Indiscutiblemente que hay una mayor infiltración, hay una mayor recarga al acuífero. Lamentablemente, pues no lo estamos haciendo. Y en contraparte, ahorita vemos que Syngenta, sorpresa, ya saca productos agroecológicos. Syngenta, imagínense. Entonces, cuando yo escucho al gobierno mexicano y cuando yo veo la propaganda de Syngenta, pues entonces yo ya no sé de qué estamos hablando. Pero lo cierto es que así como van las cosas, todo apunta entonces que la revolución verde se está reinventando. Y este concepto agroecológico que nació de la academia con cierto propósito y que estaba construyendo una ciencia, pues los dueños, los varones de la alimentación, Syngenta, Bayer, etcétera, se lo van a apropiar. Y entonces, indiscutiblemente que este ejercicio de la agricultura orgánica, pues donde pueden lo están excluyendo, y lo estamos viendo como lo señala Homero, está excluido de las políticas públicas, está excluido de la educación.
¿Cuántas instituciones de educación superior tenemos en México? Y Homero lo ha venido señalando. Ya debería de haber licenciaturas suficientes en agricultura orgánica, porque la ley lo permite, y aún no lo tenemos. Entonces, yo creo que con estos elementos, indiscutiblemente, que tenemos que alzar la voz para señalar que la agroecología como ciencia, como práctica o como movimiento busca una protección planetaria. Y que, en efecto, la agricultura orgánica está regulada, está normada, hace uso de prácticas agroecológicas, pero en estos momentos, digamos que en términos de la construcción de los sistemas agrícolas, presenta un orden y un avance mucho mayor que este planteamiento agroecológico que al menos en México estamos desarrollando. Porque lo que ahorita nos presenta Ángela nos ilustra, no es justamente lo que nosotros estamos viendo que promueva el gobierno mexicano. El gobierno mexicano está regalando fertilizantes y se lo avientan a todo, ¿no? Incluyendo los potreros. Y dicen que son agroecológicos. Y entonces toda esta emisión de gases con efecto invernadero nadie las está señalando. Entonces yo creo que es la oportunidad para poder señalar que la agricultura orgánica, al menos nosotros, en México, aún con las cifras que tenemos, ¿qué podemos decir? Estamos evitando emitir 41 kilos de nitrógeno por hectárea como amoníaco, donde estamos practicando agricultura orgánica. Estamos evitando emitir 1.3 kilos de óxido nitroso por hectárea, donde practicamos agricultura orgánica de acuerdo a la normatividad. Y eso es una aproximación muy conservadora contra lo que está haciendo este tema llamado hoy por hoy, pues, agricultura agroecológica que promueve el gobierno federal. Está rudo el dato, pero lamentablemente esos son los beneficios de esta agricultura orgánica que hoy por hoy ha promovido este movimiento orgánico. Sí, bueno, voy a ser breve, nada más retomando algunos comentarios ya vertidos, principalmente sobre el proceso de transición agroecológica que nuestro estado manifiesta. Bueno, ya se vertieron ahí las contradicciones desde la política pública que se establecen y sobre todo seguir haciendo incidencia dentro de este concepto de la parte del posicionamiento que tenemos algunos que estamos aquí en el Consejo Nacional de Producción Orgánica. Nos hemos visto muy lentos realmente y cuando nos ponemos fuertes, pues todos nos critican. Entonces yo creo que es momento del tiempo que nos queda como consejeros, pues atizarle en esa parte para ir definiendo estas políticas de producción agroecológica, producción orgánica. Ese es el medio en el que podemos discutir y realmente lograr algunos logros que hasta ahorita, como decía Homero, pues no ha sido más que reuniones y no hemos tenido nada desde que se creó la ley de productos orgánicos hasta estas fechas, ¿no? Y con los avances, pues a lo mejor más moderados sobre los lineamientos que se han logrado sobre las sustancias permitidas. Por otro lado, estos procesos de producción, ya sea agroecológica o orgánica, tienen que regularse, tiene que existir la credibilidad de estos procesos de verificación, ya sea agroecológica o orgánica, porque actualmente voy a enfocar un poco más la charla sobre el tema en el que más nos ocupa a nosotros los pequeños productores y que participamos dentro de los mercados orgánicos o tianguis orgánicos y agroecológicos, y que a la fecha, pues en nuestro país, pues hay tianguis orgánicos, hay tianguis agroecológicos, hay tianguis alternativos, hay tianguis que todos este tipo de acciones vienen a complementar esta parte del consumo hacia la sociedad, pero muchos se encubren precisamente la parte del consumo sano a través de que todos ya se declaran ser tianguis o mercados agroecológicos y nadie los regula, ni siquiera tienen una autorización o seguimiento que permita la credibilidad del consumo de estos alimentos en estos espacios. Yo participo dentro de dos proyectos de tianguis orgánicos, uno en la Ciudad de México y el otro en Texcoco, en donde, bueno, por una parte, nosotros como cooperativa, pues tenemos el reconocimiento legal para operar el sistema de certificación orgánica participativa, que nos permite al menos
dar esa certidumbre bajo un procedimiento metodológico y sistemático de que los productos que ofrecen nuestros socios son bajo una regulación que permite la credibilidad de la producción orgánica. Pero muchos otros espacios que no tienen este reconocimiento actúan de esta manera, encubriéndose y abanderando los principios del bienestar a través de la agroecología, cuando uno no sabe qué hacen. Y si hacen, yo casi estoy seguro que hacen muchas prácticas que no están permitidas. Pues bueno, por la experiencia que he tenido en estos espacios y en estos proyectos. Entonces es importante ir generando y la credibilidad desde el punto de vista del comercio que nos permita la satisfacción y la recomendación. Nosotros le hemos dicho a Cenexica, ¿por qué no nos promueves a todos los tianguis que ya tenemos un reconocimiento de que consuman con nosotros y que de los demás pues no hagan caso porque pues no pueden estar justificando una producción sana si no están de alguna manera regulados? Y pues no nos hace caso, ¿no? Bueno, pues es otro problema. Pero ustedes busquen la manera de que les compren a ustedes y no a los otros. Cuando se declaran igual, como si fueran regulados y están infringiendo la ley y tampoco hacen nada, ni Profeco, ni Senacica, ni la SADER, ni nadie. Y todo el mundo se puede, incluso hasta etiquetar como orgánico, aunque no tenga ninguna acreditación y nadie les dice nada. Y se han hecho denuncias y es lo mismo. Tal parece que entonces, pues la tendencia es mejor no regularizarnos y practicar la misma dinámica, ¿no? Pero bueno, esa no es la situación. Por otro lado, en la parte de la producción orgánica, bueno, en mi caso, yo soy un productor que estoy en la zona de Teotihuacán, en la región de las Pirámides. Nosotros nos dedicamos a la producción, bueno, dentro de otras actividades, la principal producción es la de tuna orgánica. Y aquí en esta es una planta de zonas áridas que permite precisamente participar de una manera gratuita en la mitigación del cambio climático. Actualmente hay mucho interés en este cultivo porque se ha detectado y se han hecho estudios de que es una planta que tiene una gran capacidad de captura de carbono, que precisamente que es el gas que no se emite a la atmósfera a través de estas prácticas que nosotros desarrollamos. Y se pueden capturar en promedio más de 20 toneladas de carbono anuales. Y actualmente estamos para entrar en un programa a nivel internacional sobre venta de beneficio ambiental o servicios ambientales, en donde se les va a pagar a los productores y les van a comprar ese beneficio ambiental por estar haciendo captura de carbono en sus producciones orgánicas. Y para nosotros es una satisfacción ver que estamos haciendo que nuestra planta está haciendo una actividad desde su punto de vista fisiológico de manera gratuita y que hay posibilidad de que se nos pague por ese beneficio ambiental que estamos haciendo a través de nuestras prácticas. Muy bien, bueno, pues yo un poco siguiendo las dos intervenciones anteriores. Primero, quiero decir que efectivamente, Homero, como tú bien decías, ¿cuántos de nosotros, ahorita que hablaban al principio, ¿no? ¿Cuántos hemos participado en cuántos foros, en tantos? Y hemos querido levantar la voz y le hemos levantado. Homero, tú eres testigo, Ángela, en fin, empezaron diciendo que en el 89, ¿no? Creo que, no, yo quedé todavía ni nacía, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Pero entonces hemos estado levantando la voz para hacernos oír. ¿Y quién nos ha oído? Nadie, ¿no? Nadie nos escucha. O sea, sí hemos hecho cosas, claro, hemos tenido avances, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Ese es como mi primer punto, así decir, a ver, todo lo que decimos, la verdad es que todos ya lo sabemos, o sea, y qué padre porque seguimos conociendo y compartiendo conocimiento, esa parte, por supuesto que es importante, pero ¿cómo la transmitimos? Es decir, es el punto. ¿Cómo estamos transmitiendo realmente este conocimiento a toda la población? Tenemos que apelar al poder del consumidor, al poder del consumo. Lo que se compre, lo que se consume, es lo que se va a producir. ¿Por qué nosotros estamos con tanto lío? Yo me pregunto, en la apicultura orgánica, o sea, la miel orgánica está en peligro de extinción, lo digo bien claro, y no nomás la apicultura orgánica, la apicultura. Y así como vamos, yo siempre he dicho, la apicultura y las abejas son
el mejor indicador que hay. Y lo digo después de 40 años de estar en esto, o más, 45 años, o sea, le estoy bajando. 45 años de estar en esto de la apicultura, y yo veo cómo va decreciendo ahora y se va a acabar. Los apicultores están vendiendo sus colmenas y lo hemos hablado tanto, ¿no? Y unos me dicen, ánimo, ánimo, no te dejes, ¿no? Digo, sí, o sea, mucho ánimo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está logrando? Está creciendo la miel adulterada cada vez más. Y ahora, claro, ya también la miel ya está entrando en el ámbito de la agroecología. Entonces ya cualquiera que tiene abejas es agroecológico, porque pues, las abejas polinizan, ya con eso ya es agroecológico, aunque les echen streptomicina y les echen, ¿no? este, amitraz, lo que quieran, pero son agroecológicos, ¿no? Porque por el hecho de ser apicultores. Entonces estamos peleando con una confusión tremenda que está creciendo y nos está ganando, yo creo, porque es verdad que la gente dice, ah, es agroecológico, ah, pues entonces lo compro. Y con conceptos cerrados. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque enfrentarlos, o sea, ir de frente contra ellos, pues es una manera, digamos, de detener, claro, y hay que hacerlo. Pero la otra es cómo entramos al mercado, cómo hacemos para que la gente consuma, se comercializa, pero se difunda la importancia que tenemos. Entonces yo creo que ahí, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, hombre, yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer. Y no nada más desde el consejo, yo creo que es del movimiento orgánico volver a difundir lo que sabemos, todos estos conocimientos, para aprovechar justamente estos nichos que están buscando productos sanos, nutritivos, naturales, reales, diría yo, y complementarios, y que conozcan la importancia de esto. Yo creo que yo podría decir que mi segunda intervención, además de decir que todo lo que tenemos que hacer tiene que ir por la conservación y la preservación, siendo orgánicos, agroecológicos, o sea, eso ya no lo podemos discutir, eso es urgente. La preservación y la conservación de la naturaleza, eso es urgente. Ya no es hablar de sostenibilidad y de no sé qué, no, ya esto es una urgencia porque ya nos queda menos del 30% de naturaleza en el mundo, ¿no? Y segundo, mi segunda propuesta es justamente hablar de esto que hablaban, del aprovechamiento de las redes sociales, de la tecnología para la difusión y de todos los mecanismos que hay ahora para difundir. Tenemos que tener un órgano dentro de del movimiento orgánico, un órgano de transmisión, de difusión. Y en ese sentido, por supuesto, lo que dice Fidel me parece fabuloso. Tenemos que lograr espacios de comercialización para nuestros productos orgánicos, donde por supuesto se haga también difusión. Entonces, yo creo que una parte fundamental también de esto, de la ganadería orgánica, pues es que finalmente la regulación, en el caso de México, por ejemplo, yo supongo que también en las otras, eh, está muy enfocada a la parte de bienestar animal. En el caso de la regulación mexicana, hay varios artículos que tienen que ver con los 5 principios de bienestar animal. Entonces, eso es parte también de lo que se está evaluando. No está tan desarrollada, no hay mucha ganadería en México, sin embargo, sí hay muy buenas experiencias en producción de leche de vaca, en producción de huevo y algo en producción de carne de bovino. Ahí le paramos, no hay más. Sin embargo, pues yo también sería de esa idea de que estos foros finalmente también, pues aparte de defender la posición, creo que es importante lo que comenta Luis Enrique, esa difusión, ¿no? Nosotros en este trabajo que hacemos con las personas, con nuestro entorno, cuando nos invitan a dar pláticas, eh, con los alumnos que se están formando, como por ejemplo los que comentaba el ingeniero Noriega, pues se les hace énfasis en este tipo de información, en el consumo de alimentos sanos. Creo yo que
los datos que dio Ángela son muy importantes, son datos que de pronto no se conocen y habrá que difundirlos, o en los foros que estemos habrá que platicar, dar esos elementos, porque son muy importantes. Desafortunadamente no hay tanta información, y lógicamente que hay intereses que están tratando de que no salga, por supuesto. Y pues sí, finalmente no se conocen muchos beneficios y nos están satanizando, ¿no? En muchos aspectos habrá que defender esa parte. Pensar cómo defender esta lucha que hemos llevado por tantos años, por defender una salud, por defender un medio ambiente, recursos naturales. Y entonces, pues me preocupa un tanto que en estos momentos pues haya como esa situación mm, de preocupación, porque como que al parecer es lo que es el movimiento orgánico, cómo queda en ese, en ese contexto de la agroecología, ¿no? Y, y yo diría pues que cómo hacerle es como la pregunta más que nada, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué mecanismo seguir como para que la gente que promueve también la agroecología, y qué bueno que es una alternativa también, pero cómo unir esfuerzos lejos de estar discutiendo no sé si los conceptos o las formas de cómo se hace cada práctica, cómo se aplica cada concepto en lo cotidiano, que lejos de estar invirtiendo energías en eso, cómo fortalecernos para defendernos de esas empresas transnacionales que están atentando contra nuestra salud, ¿no? Desde la forma en que están proponiendo una nueva forma, podría decir, de alimentación. Y todo va como en ese mismo sentido que ya decía Ángela, ¿no? Como cuando se dio el cambio, o lo que mencionaba también el Inge Gerardo, es lo de la revolución verde. Ahora también una revolución en el cambio en la forma de alimentarnos, mucho más drástico, ¿no? Mucho más preocupante. Entonces, yo sé que es un tanto difícil en ese ambiente de cuando se habla de una cuestión de unificar esfuerzos y de cuando todo ya está, como se decía también, se le agrega también la parte política a este movimiento, pues no es tan fácil de decir tan amigablemente, unamos los esfuerzos, ¿no? Pero no sé ahí cómo habría que hacerle para más bien fortalecernos, como decía yo también, ubicando esos puntos en común que se tiene y encaminar todos los conceptos que sean en defensa de la vida, hacia un mismo rumbo, ¿no? Por ese bienestar y por esa preservación de la vida y los recursos para futuras generaciones. Liliana, ¿cómo ves tú? ¿Hay diferencias entre agricultura orgánica y agroecológica? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Hacemos agroecología en agricultura orgánica? ¿Qué piensas de esto? Hola, Danos Homero, tu hola a punto de todos. vista. Muy buena tarde. Pues justamente de pronto y lo que comentabas al último, ¿no? Parece que son dos sistemas peleados cuando son sistemas armonizados. Ahorita en México, para compartir con la compañera del Brasil, pues tenemos una norma agroecológica en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Y cuando la lees la norma, y hay una armonización entre las prácticas, ¿no? Y agricultura orgánica definitivo no puede estar sin las prácticas agroecológicas. Pero al final, como en todo hay división, hay temas en los que unos tienen un concepto de qué es la agroecología, otros la agricultura orgánica. No creo que estén divorciados, ambas se complementan y cada una la orgánica obedece a requisitos normativos
y para eso están diseñados los reglamentos, pero se alimenta de estas prácticas. Y ahora, ¿cómo comunicar eso al consumidor? ¿Cómo comunicar a estos grupos que de pronto se dividen y ocasionan, no sé, estas diferencias en las charlas, por ejemplo, foros, y el consumidor y tal vez el productor de pronto no sabe, es orgánico, es agroecológico, al final parece que ambos esquemas están peleados? ¿Cómo hacemos un tema que hemos comentado desde Certimex y platicando con México Orgánico de comunicación, de difusión hacia el público, ¿no? Eso sería, y agradecer a la compañera del Brasil por estos materiales tan enriquecedores que tiene, el valor nutricional y el comparativo que hay ahí, pues también nos da a nosotros material para difundir, si nos permite también difundir su página, para también comunicar al consumidor que vemos donde tenemos que centrar agencias de certificación, el sector orgánico y agroecológico también sí se suma, en informar al consumidor para que se acerque a estos productos certificados como orgánicos y que diferencie el agroecológico, el tradicional, que de pronto parece que son sinónimos, pero no. En alguna reunión del CIAO decían que, no recuerdo si en Ecuador, el sinónimo de el orgánico lo presentan como agroecológico, así está en su norma. Comentaban eso, pero que no confundan, ¿no? Como los términos de ecológico en nuestro país, que lo mencionan como para el tema de que viene de un sistema reciclable o que se puede degradar. También, ¿cómo hacer esa diferenciación de términos? Pues eso sería, Homero, para no estar y agradecerles la invitación y ojalá se hubiera sido este foro tan interesante más abierto, porque estuvo muy interesante, muy enriquecedor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar aquí. Sí, no fue abierto, fue un grupo reducido es una mesa de trabajo. Y bueno, Ángela, si nos hiciera el favor cerrar algún comentario sobre Sí, el tema y sí, terminamos. a mí quiero despedirme del grupo, tengo que salir y bueno, les comento que me gustó mucho de participar así en un grupo que todos ya conocen bien el tema y tienen una buena idea y casi he pensado, pucha, yo hubiera podido traer más informaciones, es porque es como paso conferencia para la gente que no sabe nada, y entonces siempre hay que adaptar un poco las presentaciones y hubiera podido traer más cosas para ustedes porque vi que todo el grupo estaba con una bueno conocimiento del proceso y esos cambios ahí del orgánico, del agroecológico. Pero bueno, creo que ha sido muy bueno. Estoy feliz de ver que ustedes están bien conectados y organizados y con una buena capacidad de reflexionar y bueno, seguimos adelante. A mí también muchos comentarios de ustedes me han hecho reflexionar a esta cuestión mismo ahí de la agroecología y orgánico y bueno, ese es otro punto que tenemos que a nivel de FOAN, después tenemos que ver cómo manejar eso, ¿no veo, Mero? Y bueno, y fue América Latina también. Bueno, entonces un fuerte abrazo a todos ustedes, les deseo mucha suerte, quedo a disposición aquí si puedo enviar más informaciones y bueno, y manden noticias de cómo están las cosas por ahí, ¿está bien? Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Para la próxima, pues escucharemos en nuestra próxima reunión, escucharemos a alguno de ustedes. Ahora, pues escuchamos a Ángela con este tema interesante y así vamos a ir rotando en las siguientes mesas de trabajo. Por lo pronto les agradezco su intervención, sus opiniones sobre todo, para ir construyendo pues esta postura que la vamos esperemos tener un documento a fines de mes de noviembre. Pues muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Realmente, saludos a todos. Gracias, Homero. Saludos a todos. Saludos a todos, gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.